Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar de algo que cambió por completo mi vida y que me remota a la época en la que yo estaba en la universidad, en torno a entre 2019, 2020, 21, 22, más bien 2021, 22, que fue cuando bajó sobre todo esos momentos de bajón en los que en mi vida llegué a sentir un vacío tremendo y eso me llevó a escaparlo. Estaba tan metido en la universidad, tan metido, que simplemente me dejé llevar como un corcho en el agua y eso me hizo siempre sentirme vacío, tener que recurrir a vicios, ¿no? Y a vivir una vida totalmente infeliz. Y todo empezó completamente diferente. Yo empecé cuando estaba en el instituto, con la selectividad, ya me costó hacerla, entré raspadito y eso que tenía que sacar solo un 5. Empezaba también la época en la que nos encerraron en casa, toda esa pandemia y demás. Y también se juntó con una época en la que perdí a mis dos abuelos. Perdí al segundo justo cuando estaba entrando en la universidad y perdí a mis dos abuelos en ese momento. Y fue uno de mis momentos más duros. Más duros a nivel personal porque además yo vivía totalmente dormido, totalmente inconsciente y me sentía vacío completamente. No sabía qué estaba haciendo ahí, ni en el instituto, no sabía por qué estaba yendo a hacer todo lo que hacía, no sabía ni levantarme con ese hambre de conseguir todo lo que hago ahora, de encontrar esa felicidad, de esos momentos, pequeños momentos de felicidad, porque de eso se trata, de pequeños momentos cada día. Pero hay gente que ni siquiera es capaz de vivir todo eso. Y hoy te quiero contar las 4 Fs que para mí son la felicidad y que me han llevado a sentirme pleno y que me han llevado sobre todo a sentirme orgulloso de la persona en la que me estoy convirtiendo a día de hoy. Y esos momentos de la universidad fueron los que más me han construido y fueron también en los que más bajo caí. Porque salía de fiesta, yo nunca, me gustaba el alcohol, no me gustaba nada. Pero ¿qué pasa? En el entorno de la universidad te empiezas a rodear con ciertas personas que hacen eso. Empiezas a rodearte con ciertos ambientes y ahí yo no había salido casi nada hasta ese momento. Había salido a alguna fiesta de los pueblos y poco más. Pero ya me sentía incómodo, no me sentía bien. Sin embargo, me metí a la universidad, acabé aprobando la selectividad muy justo en septiembre y me metí a la universidad y eso ya hubiera sido una señal, pero simplemente yo tenía que vivir eso. Por eso precisamente seguí mi camino y me dejé llevar ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, yo aprobé, no salía de fiesta antes de ir a la universidad, prácticamente lo justo. Y, y la verdad que además no tenía autoconfianza, no tenía nada, pero lo bueno que es que ya había empezado el gimnasio en 2019, justo antes de la pandemia. Había empezado ya el gimnasio, había estado yendo prácticamente desde que estaba en finales de primero de bachiller, más bien principios casi de segundo, fue cuando empecé a ir al gimnasio. Y eso me cambió la vida, el fitness me cambió la vida, porque empecé a entender la importancia del trabajo diario, esa rutina, de esos ejercicios, de ese sufrimiento, de esa incomodidad que en el ejercicio sentía. Empecé a sentir cada año me dolían los músculos, seguía yendo, pero aún así me dolían los músculos, pero yo seguía ahí, yo seguía esforzándome ahí, ¿no? Y eso me cambió la vida. El fitness fue una de las cosas que me cambió la vida en el gimnasio y donde lo di todo. De hecho, dejaba de ir incluso a clase en el instituto, incluso a la universidad. Antes de ir a la universidad me iba incluso antes y si me saltaba la primera clase pues no pasaba nada, le daba incluso más importancia, ¿no? Y, y eso es lo que me ayudó a crecer porque mi padre me acercaba al pueblo de al lado. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, para bajar hasta la ciudad, hasta Zaragoza. Y yo iba ahí todos los días, con la mascarilla, me acuerdo, con gafas, con un frío de la hostia, para ir al gimnasio a las 7 de la mañana y llevando poquito. No llevaba casi ni un año entrenando. Pero yo me mantenía ahí y eso me ayudó muchísimo a crecer. Me ayudó muchísimo a mantenerme y a hacerme fuerte. Mentalmente, físicamente. Me ayudó a forjar ese carácter para decir que no a todo eso. Y luego llega a la universidad y al principio decía que no, al principio me hacía fuerte y decía que no a todo eso, decía que no a salir de fiesta. No, no, estaba yo estaba enfocadísimo en el gimnasio. Hasta que, ¿qué pasó? Que pasó un momento
en mi vida en el que empecé a decaer, a raíz de esa muerte. Cuando perdí a mi segundo abuelo, yo estaba muy bajo. En ese momento me pilló desprevenido, me pilló con la guardia baja. En la universidad, en la que las notas ya empezaron a bajar, empecé muy bien, sacando buenas notas, pero luego empezó a bajar a raíz de eso. Tuve que ir a recuperaciones, a un montón de cosas. Y fue todo cuesta abajo, ya a raíz de ese primer año. Ese segundo, tercer trimestre, ese semestre, ya empecé a bajar para abajo. La cosa es que ahí ya no pude levantar cabeza, porque ya empecé a escapar de mi vida. Escapé con más porno, cosa que antes ya no lo había dejado durante un tiempo. Volví a recaer en el porno, me refugié, me hice una coraza, volví a meterme incluso en apuestas y todo, porque también ese entorno con el que rodeaba apostaba, cosa que a mí nunca me había gustado hacer. Me gustaban los deportes y demás, incluso verlos, pero aposté. Empecé a apostar, a gastar un montón de dinero, incluso dinero de mis padres. Y fue una locura, ¿no? Eso. Me metí en un círculo en el que ya empezaba también a salir más de fiesta, más alcohol, incluso fumé, incluso hice ciertas cosas que no hubiera hecho en mi vida. Empecé a caer bajo y eso me llevó a un vacío monumental. Vacío monumental, monumental, en el que yo seguía ahí y volví a suspender, me cayeron 8, 9, un montón, y simplemente el año siguiente, por mi ego, dije que me lo volvía a sacar, me volví a apuntar con todo, y me cayeron casi todas prácticamente, excepto los idiomas, que son lo que me gustaba, ¿no? Y al final, y por lo que me había metido ahí en la carrera, yo no llevaba idea de meterme ahí, salvo por mi padre que me dijo eso, y yo me metí de cabeza y dije, haz esto, pues yo me metí ahí. O sea, al final no me metí con una prioridad, la encontré luego al meterme, que fue la de ser director de un hotel de lujo, pero eso luego se truncó en cuanto ya tuve esta pérdida de mi abuelo, ¿no? Se me olvidó completamente todo y me sentí vacío porque no tenía una razón por la que seguir cada día, no tenía una razón para sentirme feliz y por la que trabajar y esforzarme, dar mi máximo, ser mi mejor versión. Y esto es un grave problema, que no te da dirección. No tienes un foco, no tienes un faro que te guía y te ilumina el camino, no tienes ese guía que te va a hacer disfrutar de cada pequeño paso, ¿no? Y es una pena, me llevó a un vacío totalmente existencial, en el que ya no sabía qué hacer, seguía ahí en mi carrera. Y luego en el final del siguiente año, el último ya que estaba ahí, fue cuando la vida me puso delante a una persona, empecé a perseguir relaciones y acabé teniendo una relación de pareja que al final también empezó todo bien, pero yo, como no estaba en el primer momento bien, todo empezó luego mal, porque fui por necesidad, porque yo no estaba completo y buscaba sentirme completo a raíz de ahí, buscaba amarme a mí a través de otras personas, y eso es un grave error. Buscar en una relación es eso, ¿no? Tienes que estar completo y complementarte, que todo lo demás te complemente, y si tú no te sientes completo, si tú no te sientes lleno o llena, no puedes estar buscando o recurrir en cosas externas o personas externas, porque eso solo te va a llevar a la infelicidad y no a la felicidad, que es lo que estás buscando ahora, ¿no? Y se encuentra en el camino interno que luego más tarde lo acabé encontrando, porque yo estaba así, mucha fiesta, acabé saliendo más de fiesta porque a esta persona le gustaba más de fiesta, más alcohol, más no sé qué, más rodearme con... O sea, eso al final me llevó a un vacío monumental y solo que me hizo más fuerte. Empecé a salir mucho más de noche, empezaba incluso a dejar de ir al gimnasio, a engañarme, y seguía yendo al gimnasio, pero menos, iba menos y no daba tanto mi máximo, ¿no? Iba, pero lo justo. La cosa es que luego ya empezó a pasar tiempo, iba a hacer ya un año desde que conocí a esta persona, y yo seguí trabajando por mí hasta que me plantó la idea de ir a Ibiza, porque esta persona estaba ahí. La cosa es que yo fui a Ibiza, al principio no quería, pero una vocecita interna me dijo, ve a Ibiza, acabé yendo con 2 pelotas. No tenía trabajo, acabé encontrando trabajo en Ibiza. En el último momento, casi hasta irme, en el último momento casi de irme, en el que casi tenía que pillarme ya el ferry de vuelta, estaba tumbado en una hamaca, en la playa, ya con todo metido en el coche, todas las maletas, todo, porque ya esa misma noche me tendría que pillar el ferry, no lo había ni comprado todavía, porque yo tenía una cosa, y era fe, tenía confianza en mí mismo, y eso es súper importante, la confianza en ti mismo, esa fe, es lo que necesitábamos, y eso que estaba lejos de mi familia, y seguía yendo al gimnasio, pero en esos momentos, en esos días que tuve ahí en Ibiza, no lo había pisado todavía, en esa semana que había estado ahí, pero de un momento para otro, recibí una llamada y pude quedarme ahí, acabé encontrando trabajo, y eso que solo me hizo más fuerte, me construyó Ibiza, y me hizo descubrir quién realmente yo era, gracias al sufrimiento, porque tuve que
dejar a mi pareja gracias a ganar conciencia de que me estaba haciendo daño y que no me iba a llevar a ningún sitio. Por lo tanto, me alejé de eso, empecé a trabajar en mí, me centré más tiempo en mí, en mi rutina, en mis hábitos. Y fue cuando la vida, en esos momentos de sufrimiento, trabajando de noche en Ibiza de recepcionista, me puso delante a mi mentor actual, que es Amadeo Yados. Y es una locura cómo me cambió la vida. Gracias a dominar mi energía. Eso es lo que me cambió. Mi energía. Hacer burpees todos los días al salir del trabajo a las 7 de la mañana para ganarme ese desayuno de huevos. Estaba reventadísimo, pero yo seguía poniendo el trabajo, seguía haciendo. Y eso me llevó a construirme de ese vacío en el que estaba la universidad. Poco a poco iba encontrando mi camino y me hice fuerte. Gané autoconfianza, muchísimo más, con esos hábitos diarios. Y aunque se me hacía duro porque, lógicamente, estaba pasando por esa ruptura, yo seguía ahí, seguía enfocándome, pasando tiempo yo solo, en silencio, viviendo en una litera en Ibiza. Pero eso es solo lo que me hizo más fuerte, porque pasé más tiempo conmigo mismo, por lo tanto me pude conocer más, por lo tanto pude saber mis debilidades y trabajarlas. Pude sentirme bien en todo momento, sentir esa felicidad diaria gracias a poner ese trabajo, ese sufrimiento y esa incomodidad. Al hacer burpees todos los días, hacer ejercicio todos los días, eso es lo que me elevó, el ejercicio físico, el fitness, lo que me había cambiado, lo que había dejado después un poco, durante un tiempo había ido con menos ganas, ahora me estaba volviendo a reconstruir toda esa parte. Y eso es lo que me hizo más fuerte. Y a raíz de Ibiza, eso es lo que me cambió verdaderamente. Y luego, a raíz de volver, me construyó, porque me quedaba hacer un grado superior en el que me había metido de cabeza después de haber dejado la universidad, cosa de la que huía. Por eso escapaba con vicios en ese momento, ¿no? Y me sentía vacío, porque no quería tomar esa decisión, la decisión de dejarla. Era solo una decisión, la de dejar eso, al igual que dejar a mi pareja, y huía de esa decisión. Con vicios, con porno, con apuestas. Y eso es de ser desagradecido. Eso es escapar de tu vida y no estar realmente agradecido. Por lo tanto, no iba a poder tomar esa decisión. Pero todo era perfecto. Todo era perfecto porque a raíz de eso yo ahora pude vivir la experiencia de Ibiza. Pude experimentar quién yo realmente era y construirme. Volver a empezar desde abajo y volver a forjar carácter. Gracias a ese sufrimiento diario. Eso es lo que me construyó. Eso es lo que me hacía sentirme bien, en paz y feliz. De haber estado realmente agradecido por haber tomado acción. La acción es lo que alivia toda esa ansiedad, esa depresión que tú llamas, que no existe. Lo que tú te acabas creando en la mente. Y es lo que yo tenía. Pasaba demasiado tiempo con más gente rodeado, con ciertos ambientes, dependiendo de sustancias externas, de vicios. Ese placer inmediato me destruía. De hecho, me destruyó. Y gracias ahora a ese sufrimiento, a postergar ese placer, me pude reconstruir. Y eso es lo que cambió mi vida. Y gracias a volver de Ibiza, afronté todo eso de cara, ese grado. Porque también en ese momento había estado con otro mentor, con Rubén, que me cambió también la vida. Y por eso simplemente me hizo estar con el foco puesto, centrándome en mí, con esa autoconfianza, creando esa autodisciplina, ese autodominio y forjando mi carácter, que es todo, es lo que tengo ahora y lo que sigo construyendo a día de hoy con mi rutina, mi proceso diario. Y es lo que predico cada día en mi Instagram, @DiegoGozarzo, que ahí es donde hago todo eso y donde subo cada día lo que me ha cambiado la vida, lo que voy progresando cada día y que me hace ser mi mejor versión, porque eso es lo que tenemos que hacer, ser todos nuestra mejor versión. Eso es lo que nos va a llevar a sentirnos felices, a ser felices. Es una decisión. Te sientes bien después de hacer eso, después de dejarte a piel en todo lo que haces, en todas esas acciones diarias. Y es lo que he hecho yo. Y me ha cambiado la vida. Por eso os lo comparto. Las 4 Fs es lo que más me ha cambiado la vida. Son el fitness before fitness, es fitness before business. Esas son las 4 Fs. Fitness before business. Fe. Es decir, autoconfianza, tener la certeza de que eso va a ocurrir, no rendirte, no venirte abajo y mantenerte ahí firme como una montaña, venga la adversidad que venga. Tercero, la familia, crear entornos, relaciones fuertes, por muy pocas que sean, pero que sean reales, relaciones reales. Gracias a tu ser real, con mi hermano, con mi familia, he podido cambiarles la vida, he podido que se apunten al gimnasio, que vayan al gimnasio prácticamente todos los días, que se amen, que se respeten. Y cuarto, finanzas. Es algo que estoy trabajando también cada día, trabajando mis debilidades, trabajando mis fortalezas, todo
todo al unísono, todo tiene que ir en sintonía y en armonía contigo, pero siempre con una rutina diaria, que es lo que me ha cambiado la vida, es lo que me ha hecho encontrar la felicidad, gracias a ese sufrimiento diario y esa incomodidad, gracias a pasar esos momentos oscuros, ese bajón existencial, ese vacío existencial, es como he podido encontrar la felicidad en estos pequeños momentos, pero no pequeños momentos de placer inmediato, sino pequeños momentos de postergar el placer inmediato. Gracias a hacer todo eso que he dicho que iba a hacer, a cumplir mi palabra, eso es lo que me ha llevado a sentirme bien y encontrar la felicidad cada día. Cada día me siento bien, cada día me echo a la cama sabiendo que he hecho todo eso que yo he dicho que iba a hacer y con lo que me he comprometido. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, compartirme qué os ha parecido, compartirme cómo vosotros también vais a encontrar la felicidad y cómo vais a lograr salir de ese vacío, de esos momentos duros, porque al final eso solo te van a construir, por eso debemos mantenernos firmes ahí. Así que chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, tenéis mi Instagram y YouTube, @DiegoZarzón, donde podéis seguirme y conocerme más a fondo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!